¿Qué hola, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en el podcast de Logística en Esencia para platicar diferentes temas de aduanas, registros fiscalizados. El día de hoy en este episodio tenemos a un invitado de calidad 10 de 10. Tenemos al director de negocios logísticos de Griver, Abel Fernández, para que nos platique, primero que nada, qué es Rixa, qué es Polarport, pero obviamente que se presente antes, que nos cuente su experiencia, diversas cosas. Está bien, de acuerdo. Muchas gracias por visitarnos acá en Veracruz, siempre eres bienvenido. Vamos, gracias por la invitación. En tu casa en Rixa y Polarport. Pues mira, vamos a hacerle una charla bien sencilla y déjame explicar un poquito porque al final del día todos los puertos son diferentes y tienen vocaciones diferentes. Entonces, si yo te digo que Rixa y Polarport son especializados en los traslados de contenedores, van a decir que a dónde los trasladan y por qué los trasladan. Ok. Entonces, de entrada somos una terminal de segunda maniobra, quiere decir que no tenemos frente de agua, así se definen. Okay. Frente a aguas que no están a pie de muelle para la gente que no está tan inmersa en este mundo. Buenísimo apunte, no tenemos de las grúas que bajan del barco al muelle, ¿no? Entonces, lo que nos dedicamos nosotros es ir a traer tus contenedores a las terminales que se especializan en mover contenedores para nosotros poder procesar servicios a tu carga, ¿no? Entre esos servicios somos además certificados en puntos de inspección en materia de sanidad internacional, animal y vegetal, ¿no? Fito y Zoo, se dice fácil, pero al final la infraestructura tiene que tener ciertas condiciones para evitar, pues por ejemplo, si hay una plaga que se propague, ¿no? Dentro del medio ambiente. Y en la parte, eso es en lo que infiere Rixa, Polarport, comparten un patio, y la parte de Polarport, bueno, es la parte especializada de la casa, es logística en cadena de frío. Eso quiere decir que tenemos un gran congelador, vamos a hablarlo en términos sencillos, que va desde los 5 grados hasta los menos 28 en algunas cámaras, y lo que hacemos es bajar tu carga, sobre todo perecederos, es decir, alimentos, y vinos, cervezas, lácteos, quesos. Bueno, sí, las pinturas también se... Pinturas también llevan, sí, claro. Todo lo que requiera un control de temperatura pasa por nosotros, digamos. Y ahí mismo lo que hacemos es descargar los contenedores para que las autoridades puedan hacer sus labores de inspección y verificación, ¿no? Fiscales y no fiscales, ¿verdad? En su principal punto son las no fiscales, las sanitarias, las barreras no arancelarias, así se conocen en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, administramos esa parte de la logística portuaria, y al final del día lo que ayudamos mucho es que quitamos la carga del contenedor, la podemos mandar a un camión o a nuestros almacenes, refrigerado o seco. Y ahí cortamos las famosas demoras, ¿no? Que es la palabra de terror para todo el que se dedica a este tema, porque regresamos tu contenedor vacío al patio que tú nos designes. Entonces, en grandes rasgos, básicamente es eso. Si quieren un poquito más de información, tenemos muchos videos, tenemos mucha información en las páginas, ¿no? Gran información para la gente que a lo mejor no conoce. Demora es lo que te cobra la naviera por el uso de tu contenedor, y lo que hace Rixa y Polarport es que te ayudan a disminuir este tipo de gastos que a veces la gente o el importador no alcanza a percibir en su cuestión logística. ¿Cuáles han sido los principales retos de administrar los dos recintos? Uno totalmente enfocado a la refrigeración de perecederos, y el otro pues carga seca, desconsolidación de carga. ¿Cuáles son esos retos? Sí, y al mismo tiempo también tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración de un punto de inspección en materia de sanidad internacional allá en Guatemala, en el puerto de Santo Tomás de Castilla, la parte atlántica, en la bahía de Izabal. ¿No? Entonces, a ver, yo creo que el principal reto es mantenerte enfocado, es no perder el rumbo de la estrategia en el día a día de la operación, y el poder enriquecer, capacitar a la gente, centrarte en el talento humano, y poder destensionar esas válgase la redundancia, tensiones que existen bajo siempre la presión que hay en la logística y sobre todo en el comercio internacional, y súmale en los puertos, ¿no? Sí, ahí recibes mercancía todos los días, el cliente ya le urge, es presión. Sí. Abel, ahorita que me comentas que tienen operaciones en Guatemala, cuéntame cuál fue el reto de brincar de México al extranjero, y cuál fue la complejidad o las cosas que complicaron ahí. Sí, mira, primero es cómo nace Guatemala, ¿no? Ok. Y entonces ahí merece la pena un poquito el mencionamiento de mencionar al corporativo de Griver y de dónde viene Griver, y que esta es la cuarta o quinta generación ya de los agentes aduanales fundadores, ¿no? Del Veracruz y de la primera puerta de México. De América. De América. Sí, fue de América. Entonces,
En algún momento hubo la inquietud de realizar una ruta marítima de cabotaje y short sea shipping. Ok. Vamos a hacer la anotación. Cabotaje se define como el tránsito de mercancías dentro de las costas del país, ¿no? Interno. ¿Va? Exacto. Y short sea shipping, digamos, es Cancún, Miami, ¿no? Vamos a dejarlo así, ok. el ejemplo. O sea, internacional, pero corto. pequeñitos. Cortitos, son barcos pequeños, ¿no? Eso es lo que le llaman. Entonces, en esa inquietud, la realidad es que se echó a andar un barco. Se echó a andar un barco para hacer ese cabotaje y esa ruta que llegaba hasta el Atlántico de Guatemala, Santo Tomás de Castilla. Y ahí se va descubriendo que en aquel lugar no tenían la infraestructura necesaria para darle inocuidad, garantía, cadena de frío a las mercancías que se pretendían importar desde Guatemala hacia el gran centro de consumo que es la Riviera Maya, ¿no? Ok. Ese era el primer objetivo comercial, digamos, del northbound, que el northbound en navegación le llamas cuando va del sur al norte, ¿no? Y luego la parte del southbound era llevar los materiales de construcción que se generan en el norte de nuestro país hacia las partes del sur, que hoy en día ya se hace, ¿no? Okay. Rápidamente, el proyecto se echa a andar el barco en marzo del 2020. ¿Sí se acuerdan qué pasó en marzo del 2020? Pandemia. Tal cual. Pandemia. Entonces las empresas, en lugar de hacer disruptiva su logística, pues nos protegimos todos. Sí. Y ahí yo no diría que no fue un éxito, pero no fue un fracaso, no fue un éxito rotundo. Aprendizaje. Pues, mucho. Y entonces dejaron proyectos de satélites, ¿no? Y nuestra presencia en Centroamérica, ahí nace Friomaya, se llama la operadora ya, pero es parte de Polarport. Y en esa parte yo estaba en el área de desarrollo de negocios del corporativo, yo no operaba la parte logística. Entonces, así es como detectamos la necesidad, se hacen las gestiones necesarias, se participa dentro de una licitación con el gobierno que se provoca por una necesidad, y pues ahí estamos, llevamos 2 años y medio en Guatemala, ahí en Santo Tomás de Castilla, ¿no? O sea, funciona igual que en México, similar la licitación. Parecido, la diferencia es que allá tenemos una contratación de servicios especializados a la carga refrigerada. Entonces digamos que el espacio no es una cesión, es una contratación de servicios donde te destinan un espacio para que tú lo hagas. De todas formas tuvimos que construir un almacén, no un almacén, un punto de inspección con control de temperatura, ¿no? A 5 grados. Ahí no tenemos almacenamiento. La diferencia. Fue un reto, lo que menciona sí fue un reto. Se diría que Guatemala prácticamente es Chiapas, somos hermanos con los guatemaltecos, te sientes en casa. Pero no, la cultura de construcción, la cultura de gobierno, la cultura es diferente. Mi reconocimiento, eso sí, a la cultura laboral, me parece que es una opinión muy personal, pero estar un poquito más alejados de Estados Unidos permite que la gente joven sí busque todavía los trabajos físicos que son estables. Acá tenemos muchísima rotación, y no solo en la industria portuaria, en muchas otras industrias, ¿no? Entonces, el principal reto fue ese, y si quieres te hablo un poquito también las diferencias que vamos encontrando, ¿no? Del Polarport México y Polarport Guatemala. Porque es bien interesante cómo, yo les decía, los puertos tienen sus vocaciones, ¿no? Santo Tomás es 100% contenerizado, ¿no? Ok. Y exporta muchísimo porque pues prácticamente todos sabemos, ¿no?, que Centroamérica es el backyard de Estados Unidos y ahí tiene todas sus empresas de frutas y verduras y demás. Sí. Entonces tiene una doble funcionalidad lo de nosotros. Inspeccionamos exportación para el tema de modulación fiscal, cobrar impuestos. No inspeccionamos nosotros, otra vez, hacemos nosotros la maniobra, inspecciona la autoridad. Y en segundo lugar, la parte de importación, que hacemos la inspección sanitaria. Sin embargo, carece Centroamérica, todo Centroamérica, de normativas de intensidad y frecuencia de muestrar la diferencia como en México. Es decir, tú en México te comes un pollo que viene de Brasil, de Argentina, además acaba de pasar el tema, y hoy, hace una hora me acaban de mandar el mensaje de que ya desactivaron la influenza aviar de Río Grande en Brasil. En México se detectan muy rápido estas cosas. La enfermedad del... Cualquier cosa que traiga. No hay un solo contenedor que traiga perecederos de consumo humano que no sea rigurosamente revisado, te lo puedo asegurar. Que esa es una función de puertos, aeropuertos, de los cruces fronterizos, no solamente la fiscalización, sino es la inocuidad, la protección al consumidor, y los recintos fiscalizados prestan este beneficio, este apoyo a la sociedad para que la autoridad, en el caso de México, Senacica, inspeccione. Retomamos el caso de Guatemala, que tienen esa deficiencia aún todavía.
tienen carencia. la carencia del tema de la normatividad Ok. tan rigurosa como en México. No, tenemos laboratorios que no se utilizan. Sin embargo, la realidad es que nos han recibido muy bien y la permeabilidad, la transferencia de la tecnología que nosotros tenemos, buenas prácticas, Global Cold Chain Alliance, Hazard, ISO, todo lo queremos implementar allá, pues ya está haciendo mucho ruido en Centroamérica, ¿no? Y nuestro CEO ha estado haciendo mucha presencia por allá. Entonces, pues también es importante mencionar, si alguien tiene interés en Centroamérica, pues somos operadores también por todo eso. Ahí se me hace muy interesante, tal vez nosotros lo vemos día a día. ¿Cómo es el mantener la temperatura? Porque Guatemala es una temperatura también cálida, Sí. Veracruz es cálido Sí. y llegan mercancías refrigeradas o congeladas. ¿Cómo es que llega del buque, lo bajan, entra a los patios o a los recintos fiscalizados de Rixa y Polar Port y mantener la temperatura? Cuéntanos un poquito ese proceso logístico para que la Sí. gente los vea desde lo operativo hasta lo más corporativo. Va, lo voy a platicar y le ponemos estrellita para hacer una infografía, porque sí es interesante, ¿no? De la cadena de frío. Entonces, mira, los reefers, que son los contenedores refrigerados, ¿no? Que traen un propio generador para, en caso de que tenga que ser transportado ese generador a base de diésel, se echa a andar y pues Sí. como si fuera una planta de diésel en el aire acondicionado de tu casa, ¿no? En los barcos vienen conectados, ¿no? Vía eléctrica, ¿no? O sea, entonces, digamos, el barco trae su generador sote y no es necesario andar con el generador del contenedor, sino se conecta. El barco llega, lo baja, Ajá. ahí lo desconectan, por supuesto, lo pone en un patio y en ese patio se conecta otra Ok. vez. Como viste las conexiones de nosotros en nuestro Ajá. patio, ¿no? Lo interesante de esto, Tony, es la trazabilidad. La mercancía normalmente traen termógrafos, que son unos chismosos. Cuando llegas, te conectas a la computadora y te dice, así estuvo la temperatura en todo el camino. Ah, Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado cuando eres parte de la cadena de frío, más cuando eres parte de cualquier sistema logístico, de saber que la trazabilidad llegó bien también a tu punto. ¿Por qué? Porque si no, después pues empezamos a echar culpas, ¿no? sí. Entonces es un tema de, a ver, yo recibí el contenedor en este estado, la mercancía marcaba esta temperatura en el termógrafo, este es mi reporte, y este es mi reporte de mis cámaras, cómo la subí al camión, y el termógrafo que yo también le puse para hacerle trazabilidad. Todo eso se llama cadena de frío. Ajá. Entonces se dice fácil, pero la realidad es que la cadena de frío yo creo que se tiene que definir como la trazabilidad medible y documentable de las temperaturas y cambios que sufrió la mercancía desde su origen hasta su destino. Y luego dicen, oye, ¿qué tan importante es? A ver, vamos a poner eventos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, helados, Okay. que ya eran muchos helados de Europa. Y los helados vienen a una temperatura de menos 30 y tantos, te puedo mentir ahorita. Si algún día tienen la oportunidad de entrar a una cámara de congelación, aduaneros, está literal minutos y ya te empieza a congelar. De verdad es muy fuerte la sensación que se siente. Sí, es difícil trabajar ahí. Nosotros los mantenemos, tú te diste cuenta, con montacargas cabinados, ¿no? Que dentro tiene una temperatura controlada, ¿verdad? Pero no puede trabajar más de 10 minutos el personal ahí, ¿no? Ok, sí. Expuestos a temperatura, entonces tienes que protegerlos. Entonces hablábamos de, los helados, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y cómo los revisan? Pues mira, los descargamos y máximo 25 o 30 minutos, eso dicho por el Códex Alimentario y además porque eso viene indicado en su BL. Eso es un dato muy interesante, ¿eh? Nosotros como terminal tenemos que adaptar la temperatura máxima o el set point que viene el BL. Tenemos que cuidar que el contenedor la tenga y si descargamos la mercancía y la llevamos a nuestro almacén, que nuestro almacén la tenga. O sea, desde el BL tienen ya indicaciones. Ahí te das cuenta. Y cuando son productos más específicos, ya viene, por ejemplo, prácticas del Códex Alimentario, entonces además del BL, pues en la hoja de seguridad puede venir, ¿no? En el famoso MCDS o alguna hoja de características técnicas que te da el cliente. Inclusive hay exclusiones de responsabilidad de temperatura, ¿no? Porque hay gente que se avienta un poquito, ¿no? Arriesgar. Nosotros no podemos tomar esas prácticas, no, para nada, porque estamos certificados en los puntos estos de riesgo que se llama Hazard. Estamos en las mejores prácticas con la Global Cold Chain Alliance, de la cual somos miembros del Consejo Latinoamérica a través de mi persona, representando a Polar Port, por supuesto. Entonces, todas esas certificaciones te permiten que esas trazabilidades que te acabo de comentar, los numeritos que hay que anotar, pues sea un día a día y no lo puedes dejar de hacer, ¿no? Saliendo de la terminal del recinto fiscalizado, ya ahí acaba la responsabilidad como cámara frigorífica.
¿Es correcto? Correcto. Depende el Incoterm, pero normalmente el 95% de nuestras operaciones son de cross-dock. Otro término interesante para explicar, ¿no? Que el cross-dock es el cambio de modalidad de transporte, ¿no? Entonces llegan en contenedor, los bajamos, los inspeccionan, se van al almacén, al otro día llega su transporte refrigerado, que es la caja refrigerada que todos conocemos, el tráiler que vemos todos los días en México, para que no viaje el contenedor por aquel concepto que acabas de explicar de las demoras, o que vamos a explicar de las demoras también. Es correcto. Entonces lo pasamos a una caja y en el momento en que esa caja se cierra y establecemos el cierre del servicio con las temperaturas, ahí se acaba nuestra responsabilidad. Por eso, son importantes los Incoterms, son importantes conocer las demoras, es importante conocer muchos aspectos a veces teóricos, pero para que su logística, para que todas las cuestiones internacionales sean mucho más sencillo y su mercancía llegue bien, llegue correcto, contactar con los operadores logísticos adecuados, recintos fiscalizados, todos los actores que mueven su mercancía, para que en un punto de venta tu mercancía esté correcta o en una maquila, en una transformación, pues sea correctamente procesado el producto. ¿Tú qué papel crees que juega la importancia de la innovación en estos procesos logísticos? No, yo creo que es clave, es un tema neurálgico. Hoy en día, al final del día, los puertos somos polos, ¿no?, de comunicación de mercancías y somos pretextos para llegar a los centros de consumo. Entonces, si te están mandando de puertos como Singapur, como Dubái, como Rotterdam, como Valencia, que tienen muchísimas terminales automatizadas, prácticamente la participación de la mano de obra, en buen sentido de la palabra, la que a veces cometemos errores, pues está ya reduciéndose y nosotros recibimos las cosas de manera artesanal, pues estamos atrás. Entonces, es clave en el sentido de que tienes que desarrollar primero herramientas que le den tiempo, que desahoguen y que permitan la creatividad de tu talento humano, porque para eso lo tienes. No es sustituir el factor humano, no es sustituir recursos humanos, al contrario, es darle espacio donde moverse y poder crear y desarrollar negocios nuevos, ¿no? La otra parte es generar la data suficiente para después llegar a una analítica y estar en una interfase con el cliente que te permita optimizar los espacios. Yo decía que cuando trasladamos, posicionamos en un patio de contenedores. Y a veces tú me dices, oye, tengo que mover este contenedor y resulta que es un Lego, ¿va? Porque está abajo de 4 contenedores sí. Y al final, digo, tú ya nos has visitado y has visitado otros patios. Entonces, imagínate un sistema que te permita predecir cuáles son los contenedores que van a salir antes, más o menos cuál es el comportamiento estadístico de tu mercancía, por tipo de mercancía, por tipo de cliente, por necesidades que tiene, por fumigación, por 2 o 3 días, por muchas cosas. Entonces, creo que es básico en esos dos sentidos. El primero, como te decía, abrir un espacio para la creatividad. El segundo es ponerse al día con lo que ya está pasando en el mundo, ¿no? Que todos los días cambia el intercambio de mercancías. Para la gente que ahí también, un dato particular, para saber que un contenedor que está hasta abajo se refieren a la estiba. Los contenedores se van estivando hacia arriba y pues a lo mejor tú piensas que el contenedor de hasta arriba es el primero que va a salir, pero por X o Y razón tienen que sacar el de abajo. Hay tecnología, softwares para eficientar ese tipo de maniobras, porque la maniobra genera un costo porque tienes que mover la maquinaria, hay un usuario o un operador que la moviliza, entonces por eso la tecnología es muy importante. Completamente, entonces te voy a comprometer a dos cosas. La primera es cuando saque yo el Rixa digital y completamente nueva interfaz, te vamos a invitar a que lo veas. Ya encantado. Y la segunda es que ojalá le puedan poner un asterisco cada vez que dice una anotación. Me parece bien interesante hacer un glosario pues para principiantes el tema de logística portuaria. Entonces cada vez que hagan una anotación, Tony y yo me voy a comprometer a hacer una pequeña infografía de qué estamos hablando. Me parece perfecto. Bueno, yo me he dado cuenta que a veces nosotros hablamos con un lenguaje técnico, pero la gente que consume un producto en el súper, que pasó muy probablemente por un puerto, dice, no la agarro. Pero también comentabas del equipo, del equipo humano. Ahí, ¿tú cómo mantienes motivado al personal día a día? Porque pues a veces se puede hacer monótona el movimiento de carga. Sí, es un tema... Mira, tanto como monótono es difícil, tú sabes la flexibilidad y la variabilidad y versatilidad que tiene el comercio internacional, pero la realidad es que nosotros lo que tratamos de hacer es permear la cultura organizacional, que eso es como muy de libro, pero lo que yo siempre he dicho es
refleja un poquito de lo que tú quieres y comportas en tu empresa y tu forma de desarrollarte como empresario, como empleado, como gerencia, como nivel medio, como director. Y tú ves dónde quieres trascender, ¿no? Cuando digo trascender no significa ser un Michael Jordan, un Salvador Dalí, ¿no? O sea, esas son especialidades, pero cuando digo trascender es a dónde quieres llegar con tu par, con tu amigo, con tu cónyuge, con tu padre, con tu madre, con tus hijos. Entonces, refleja ahí un poquito de la cultura organizacional y así te mantienes motivado en el día a día, pararte, porque sabes que tienes un reto mayor, un reto que trabajar. La otra es creando equipos y poniendo objetivos que sean a corto plazo, medibles, reales, logrables, ¿no? Y yo creo que la más importante, y se resume con la primera, es que esas dos nos ayudan a equilibrar el ritmo de vida que tenemos, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, recuérdate que siempre tienes que regresar a casa y tener horas también en tu familia, porque si no, pues ¿para qué trabajamos? Entonces, trato de que esas cosas las vea los integrantes de mi equipo, inclusive formulamos modelos de liderazgo juntos, no literalmente, entonces pues así tratamos de estar motivando a la gente, ¿no? Abdoneros, yo aprendo siempre, todos los días. La verdad, yo a veces los jóvenes somos como muy, ay no, él ya no es de mi generación, pero siempre se puede aprender de todas las personas. Y ahí una pregunta que me gustaría hacer, que sería, ¿qué consejo le darías a alguien para poder liderar una empresa en comercio exterior o en logística? Sí, Para ser líder. Sí, claro. Mira, yo creo que estamos en una nueva etapa de liderazgos. Creo que el liderazgo se tiene que formar de una parte científica y una parte de arte, ¿no? Y eso yo lo comparo, y la verdad es que lo comparo porque lo aprendí en una escuela de negocios, en un acto muy bonito donde llevaron un maestro de orquesta y una orquesta sinfónica, ¿no? Y entonces pasaban a dirigir a alguien que nunca en su vida había agarrado una varita, ¿no? Sí. Y bueno, era un desastre. Y después le decían, oye, pero a ver, trata de hacer esto, y seguíamos pasos, ¿no? Entonces la reflexión que dejo siempre es, en cualquier negocio que estés en tu casa, en cualquier equipo que tengas que liderar, primero céntrate en el factor humano, empodera, capacita, confía. Después de eso, evalúa quién es bueno en cada cosa, quién tiene potencialidades, cuáles son sus áreas de mejora. Dale los instrumentos donde sepas que va a tocar bien, que va a participar bien en ese equipo que tú estás creando. Siempre hay que crear equipos. Y al final del día, lo que tienes que hacer es, como el maestro de orquesta, ¿no? Tratar de, a ver, tú entras después de tú entras al mismo tiempo, los tiempos. Tú subes el volumen, exactamente, tú baja la intensidad. Y si tú logras leer así a las personas, porque hay que centrarse en el recurso humano, eso es una verdad cuando eres un líder, o tratas de ser un líder, o aspiras a ser un líder, yo creo que eso te lleva a una bonita sinfonía y un bonito resultado al final. Dicen que el liderazgo es lograr hacer que la gente vaya donde tú quieras ir, ¿no? Okay. Entonces ese es un buen ejemplo de que suene como yo quiera que suene una sinfonía. No, Abel, pues muchísimas gracias. Adoneros, yo creo que este pequeño episodio nos ayudó a entender un poco lo que es la operación, con la cuestión corporativa, con la cuestión del liderazgo, así que comenten, denle like para que siga existiendo más contenido en esto. Para más tips de importación y exportación, yo soy Tony, el aduanero. ¿Algo que quieres decir? A ver, comentar. Hombre, gracias a todos. Pues búsquenos en las redes, búsquenos en nuestras páginas, busquen a Tony. Reitero el compromiso gracias. de siempre estar enseñando y tratar de estar transmitiendo el conocimiento que tenemos, ¿no? Y las puertas están abiertas. Muchísimas gracias y esperemos vernos en otro episodio. A ver, hasta luego. Gracias, bye. Bye.